Todo está en los libros. 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 Buenas noches. Buenas noches de verdad, porque hoy, por fin, con notable demora sobre el horario previsto, vamos a hablar con su autor, con José Saramago. Cualquier tentativa de presentación sería un insulto a los espectadores de la novela que yo personalmente, no sé si a ustedes les sucedía lo mismo, he deseado y he aguardado con más expectación, con mayor esperanza en los últimos tiempos. Unos tiempos que se remontan a 1998, fecha de aparición en España de su anterior novela, Todos los nombres. Saramago estuvo entonces aquí, en negro sobre blanco, mantuvimos con él una larga conversación sobre esa novela y sobre el resto de su obra, y nos dijo que había empezado ya a trabajar a grosso modo en su próxima novela, que aparecería también a grosso modo aproximadamente un año después y que se llamaría, nos adelantó su título, La caverna. Se le cruzó luego, en octubre de ese mismo año, nada menos que el premio Nobel, con todo el cúmulo de obligaciones, de líos, de idas y venidas, de viajes, de homenajes, de conferencias y entrevistas, de vanitas, vanitatis, que ese premio implica, y por fin, como decía, con 2 años y pico de retraso, acaba de aparecer, se puso a la venta el día 2 de enero, esta novela, que lleva el sello de Alfaguara y cuyo título es el que en su día nos anunció su autor, La caverna. Tenemos toda una hora puesta a nuestra disposición y a la disposición de todos ustedes para escuchar lo que el novelista de más largo aliento y alcance de cuantos hoy existen vivos en el mundo quiera decirnos a cuento de esta novela, que a mí me parece, lo que he dicho hace un instante, es también un juicio estrictamente personal y por lo tanto abiertamente discutible, casi una obra maestra. Como lo eran también las dos anteriores, Ensayo sobre la ceguera y Todos los nombres, y como también lo había sido El año de la muerte de Ricardo Reis. Y si digo casi una obra maestra, es por el escrúpulo de no usurpar las funciones que solo competen a la posteridad. Esa señora que en lo tocante a la literatura siempre tiene y dice la última palabra. Por cierto, que ya se me olvidaba, este capítulo de negro sobre blanco no es la primera vez que sucede, se graba en una suite del Hotel Palace, literario, donde los haya, de Madrid. Gracias por la hospitalidad. Vamos a respetar, José, un poco los fueros de la cronología y empecemos por el principio. Génesis de la caverna. Se te ocurrió, al parecer, su trama un día en el que, estando tú en Brasil, en Río, para presentar la novela Todos los nombres, fuiste a visitar un museo de artesanía, de arte popular, que está cerca de Río, y allí, al ver las figuritas que estaban expuestas, tu editor hizo un comentario, dijo, esto podría ser un buen comienzo para una novela de Saramago, y se puso en marcha tu cerebro, ¿no? No, el cerebro se me había puesto en marcha algo así como 2 meses antes. Porque si es cierto que ahí, en ese lugar, en Río, mirando a toda essa, são miles e miles de pequeñas estatuetas, ilhas digamos, del arte popular de Brasil, nació lo que yo necesitaba para complementar la idea primera, eso sí, pero 2 meses antes, entrando en Lisboa y mirando en ese momento una valla publicitaria enorme que estaba en la entrada de Lisboa, anunciando la inauguración, la apertura en pocos días después, de un gran centro comercial, la idea, génesis, la primera palabra, el fiat, nació ahí. Es cierto que, viajando a Brasil, se complementó eso con la idea de la alfarería como el otro lado, el otro punto, el contrapunto del centro comercial, la alfarería. Entonces, una cosa ha necesitado la otra. Pero también tengo entendido que la primera vez que tú viste uno de esos grandes centros comerciales, que luego se reflejan en la novela, fue en Miami,
mall de estos, como los llaman allí, No, y que te pusiste contento. no, en Canadá, en la ciudad de Edmonton, en el estado de Alberta, donde existe quizá uno de los más grandes centros comerciales del mundo, que es una cosa absolutamente inimaginable para nosotros, porque aquí creemos que lo que tenemos son grandes centros comerciales. No, al lado de eso, yo creo que es uno de los 2 o 3 más grandes centros comerciales en el mundo. Es una cosa absolutamente indescriptible. Y, por ejemplo, la playa, esa playa tropical que yo describo, no con mucho detalle, en la novela yo la encontré ahí. Y es una playa tropical exactamente. La temperatura, la humedad, todo el entorno, incluso tienes olas, es decir, hay un mecanismo, una maquinaria invisible que te produce olas y tú entras en la ola como si estuvieras en el Caribe o donde sea. Entonces hay todo un proceso de fabricación y hay otro en Miami donde el cielo cambia a lo largo del día, el cielo que es el techo, cambia a lo largo del día con lo que tú imaginas que estará pasando fuera, es decir, el amanecer, el mediodía, el entardecer, la noche, todo eso, todo es ilusión, todo es falso. Bueno, pero parece ser que también tú en un primer momento, al ver ese centro comercial, te pusiste contento y pensaste, bueno, no está mal que saquen las tiendas del centro de las ciudades, así las ciudades pues serán más habitables, habrá menos aglomeraciones, etcétera, y no te diste cuenta del peligro en aquel primer momento, y era que la gente no iba a ir a comprar, que iba a ir a vivir, a divertirse, a estar. Es decir, mira, no tan contento porque en el caso concreto de Edmonton, yo diría que hay 3 ciudades. Hay una que es la ciudad normal donde tú entres. Debajo de la ciudad, como el invierno riguroso y la ciudad se queda bajo una capa de nieve increíble, por debajo de la ciudad hay otra, con pasillos subterráneos, tiendas, ascensores que te llevan a donde vives, todo eso. Y hay esa tercera ciudad que está afuera, que es el mall. Lo que pasa es en el mall a donde todo el mundo va, y no solo para comprar, incluso, y quizás sobre todo, para estar. Porque la verdad es que el único espacio público que queda, y sobre todo en los países desarrollados, lo que llamamos desarrollados, es el centro comercial o el shopping center. Porque la gente antes se reunía en la plaza, en el jardín, en el parque, en la calle. Ahora todo eso se acabó y es el único, no solo público, sino seguro. Tú entras en un centro comercial y te sientes seguro, mientras que en tu ciudad, en tu calle, en tu barrio, ya no te sientes seguro. Esto tendrá consecuencias enormes en la mentalidad nuestra. José, yo te voy a contar mi experiencia personal en los centros comerciales. Yo la primera vez que descubrí eso que tú descubriste hace 6 o 7 años en Canadá fue en Japón a finales de los años 60 nada menos. Es el primer lugar del mundo donde yo vi que los centros comerciales se convertían prácticamente en lugares de residencia. La gente iba los domingos allí, pues como nosotros de pequeños íbamos a los parques de atracciones, a lo que se llamaba en España verbenas en aquella época. A mí me sucede, tú dices que uno se encuentra seguro en un centro de estos comerciales, y es verdad que no hay ladrones, que no merodean las amenazas, pero yo, por ejemplo, yo me voy a los grandes almacenes que están más cerca de aquí en este momento y caigo en una especie de estado modificado de conciencia, me mareo, me aturdo y a los 5 minutos, y te aseguro que me ha pasado en un montón de ocasiones, tengo que pedir ayuda a uno de los dependientes del centro y le digo, sáqueme de aquí porque yo no sé salir de ese laberinto. Yo no llego a tanto, pero salgo a los 5 minutos por mi pie. Es decir, porque bueno, yo también, pero me llevan por el brazo. Que yo no aguanto, la verdad es que no aguanto. Sí, y si alguna vez tengo que acompañar a mi mujer, a Pilar, lo hago a regañadientes, porque no me gusta nada. Pero bueno, de todos modos, eso existe. Y el problema no está en que exista, porque el problema está en las consecuencias de su existencia. Las consecuencias prácticas, bueno, eso no es un problema, eso es una facilidad. Y más, hay algo en que quizá no se haya pensado. Tú entras en una tienda en la calle y tienes que decir al dependiente qué es lo que quieres. Y hay un diálogo entre los dos. En un centro comercial tú puedes entrar callado y salir callado.
tú coges lo que quieres, te llevas a la caja, no dices nada, pagas, te dan digamos, la factura, lo que es, no hay que decir nada. Es decir, en el centro comercial, donde todo el ruido está porque tienes los altavoces que te están promocionando las cosas, tienes la música, tú puedes entrar callado y salir callado. En la tienda, en la calle, hay un diálogo. Dentro del centro comercial no hay diálogo o puede no haber. La Caverna cierra una especie de trilogía, iniciada con ensayos sobre la ceguera, continuada con todos los nombres, y esa trilogía es la de tus novelas más filosóficas, más simbólicas, más alegóricas. Tú mismo has dicho que en realidad tú escribes cuentos filosóficos, ensayos con personajes, lo cual te convierte 2 siglos después en una especie de personaje de la Ilustración. A mí tus novelas, José, sobre todo las últimas novelas, de Voltaire, de Diderot, en fin, de los hombres de la Ilustración, no el estilo, no el plan, no, en fin, no las tramas, pero sí la actitud ante el mundo, ¿no? Yo creo que sí. Mira, yo creo que nosotros todos, más o menos, somos todavía descendentes del siglo XVIII. Somos del siglo XVIII. Nuestras referencias son la enciclopedia, el iluminismo, la ilustración y todo esto. Se está acabando. Digamos que yo soy uno de los últimos a vencerraje. Es decir, lo que está para llegar ya no tiene nada que ver con eso. Incluso, ahora mismo, los más jóvenes, difícilmente, eso que llamamos, sin saber muy bien qué es lo que estamos diciendo, eso que llamamos valores, que lo que nosotros hemos heredado del siglo XVIII y que se mantuvieron con todos los problemas del mundo en el siglo XIX y ahora en el nuestro, que se acabó, pues eso ya no tiene mucho sentido para los más jóvenes. La verdad es cuando yo a veces digo, hemos llegado al final, no solo de un siglo y de un milenio, hemos llegado sobre todo al final de una civilización. Se acabó una civilización. Y mira que Clark, el autor del 2001, en un artículo muy reciente, se planteaba esto, quizá en un futuro mucho más cercano de lo que podíamos imaginar, el ser humano no sea la única especie inteligente en el planeta. Que tengamos que convivir, y no sabemos de qué forma, con máquinas inteligentes. En el momento en que eso ocurra, el privilegio de la inteligencia, que ha sido lo que nosotros hemos puesto de nuestra parte para decir que la naturaleza tiene que estar por debajo de la voluntad y de la creatividad y de la ambición y todo eso humanos, se va a enfrentar con una otra realidad que estamos organizando, estamos preparando, los que quizá en un futuro no tan cercano como ese, vengan a ser los competidores de la especie humana en el planeta, la máquina inteligente. Y a ver entonces quién va a ganar. Todo esto tiene bastante que ver con 2 palabras que has pronunciado antes y que a mí me parecen muy significativas: progreso y desarrollo. Lo que antes se llamaba progreso, ahora se llama desarrollo, y eso es una confusión semántica, creo yo, trágica. Trágica, porque cuando nosotros antes hablábamos de progreso, ahí estaba implícito no solo el progreso científico, el progreso tecnológico, pero incluso el progreso moral. Y ahí se unía, se asociaba a la palabra progreso 3 elementos distintos, pero en el fondo los imaginábamos como convergentes. Es decir, el progreso científico se seguiría de par con lo que se llamaba entonces el progreso moral. Mira, al sustituir el concepto de progreso por el concepto de desarrollo, mantuvimos el desarrollo tecnológico, desarrollo científico, pero se escamoteó, se quitó, porque no hay ninguna posibilidad, no tienes posibilidad de decir desarrollo moral, eso no tiene sentido. Y la verdad es que los conceptos éticos o morales hoy han sido descalificados en aras del otro progreso que ha perdido su nombre para sustituirlo por desarrollo. Y desarrollo, es decir, no tiene ninguna relación con ese concepto anterior en que el progreso era múltiple, se suponía que ya no lo era entonces,
pero se suponía que era múltiplo y a un mayor progreso científico tendría que igualar-se con lo que llamábamos el progreso moral. Se hicieron simpósios, congresos sobre este tema hace 30 años, 40 años. Pues eso, si alguien ahora decidiera retomar algo similar, pues no tendría sentido. Hoy no tiene sentido. Todo esto se encierra en un principio que tú mismo has formulado. En el progreso era esencial la referencia al ser humano. En el desarrollo, el ser humano se ha convertido en algo descartable. Totalmente descartable. El objeto, la cosa, y digo cosa intencionalmente, la cosa más descartable hoy en el mundo es el ser humano. Y esto debería ser algo que deberíamos preguntarnos todos los días, y cómo es que ha sido posible. Es decir, llevamos años y años hablando de la suprema dignidad del ser humano, de la persona humana como algo que debería ser respetado por encima de todo. Y para llegar a una situación en que los seres humanos no cuentan. Se sabe que entre 20 y 25% de la humanidad que no trabajará nunca con una computadora, que no tiene ninguna posibilidad de acceder a la educación, a la instrucción, y todo eso es para descartar. Y ahora mismo, millones y millones de seres humanos están siendo descartados. Ni siquiera tienen la posibilidad de ser descartados. Porque ser descartados implica que antes no lo eras. Pero estes nacen descartados. ¿Y cómo es que se puede seguir hablando digamos, de sentimentos humanos, de derechos humanos? ¿Cómo es que se puede seguir hablando hipócritamente de lo que se sabe que es ofendido, conspurcado y humillado todos los días? Vamos a hablar de los seres humanos concretos que hay en la novela La Caverna. No son muchos, son 5. Son 5. Uno de esos seres humanos es un perro. El perro encontrado, que por lo visto está inspirado en ese otro perro. Tú tienes 3 perros en Lanzarote y uno de ellos se llaman Camões. Encontrado sería Camões, ¿no? En el físico, muchos de Camões, y en el moral, para ponerlo así, algo de Camões y algo de Pepe. Bueno, al lado de ese perro tan humano que se ha encontrado ahí, otros 4 personajes, que son los personajes con nombre propio de la novela, que son Cipriano Algor, el alfarero, Marcial Gacho, el yerno del alfarero y vigilante en el centro comercial, esa mujer con la que se encuentra Isaura estudiosa o Isaura Madurga, y la hija del alfarero, que es Marta. Bueno, llama la atención bastante del lector el hecho de que, igual que sucedía en Ensayo sobre la ceguera o en Todos los nombres, no hay connotaciones de espacio ni de tiempo en la novela. La novela no transcurre en Portugal, ni en España, ni en ninguna parte, lo que significa que transcurre en todas partes, en el globo terráqueo. Sin embargo, contra ese telón de fondo, donde no hay ninguna característica de nombre propio, de connotación espacio-temporal, los personajes llevan todos ellos apellidos que sí tienen una significación concreta, aparte de la puramente nominativa. Algor se llama el alfarero, es decir, el algor es ese estado del ser humano en el cual hay una especie de frío antes de que te entre la fiebre. Y evidentemente hay una fiebre que se plantea en las últimas páginas de la novela. Marcial Gacho. Gacho es la parte del cuello del buey en la cual se asienta el yugo. Es decir, hay un evidente simbolismo en estos personajes, ¿no? Sí, pero mira, digamos, hay que decir la verdad por encima de todo, ¿no? Bueno, los apellidos de Algor y Gacho, yo no conocía las palabras. No las conocía, por lo tanto no se trata de decir... ¿En portugués se dicen igual, más o menos? Igual, igual. Perdona. Por lo tanto, no se trata de decir, bueno, yo tengo que dar a estes personagens nombres simbólicos que tenham uma segunda lectura e que, por lo tanto, para que o leitor entre mais em lo que eu quero dizer em toda esta história que les vou a narrar. Não é assim. A palavra Algor me apareció cuando yo estaba medio dormido por la mañana, medio despierto, medio dormido, y pensando en la novela, los personajes todavía no tenían nombres. Y me salió, no sé dónde, la palabra Algor. Y cuando ya estaba un poquito más despierto, me salió Gacho. Yo no sabía, en primer lugar, que las palabras existían en portugués, mucho menos que existieran en castellano.
Y tuve que ir al diccionario para saber si ellas realmente existiam e que é o que significava. E tenho que dizer que não tinha muita esperança de encontrá-las. E a verdade é que las encontrei a uma e a outra. E então he sabido que é o que significava. Então, todo isto é como se, al final, e a criação literária tem muitas dessas coisas, que uno depois busca explicar-las. E encontra sempre, pode encontrar uma explicação. E muito mais, como dizendo que é o que significam essas palavras. Porque podia quedar-se algor, podia quedar-se gato, e se o leitor tinha suficiente curiosidade, pues iria ao dicionário a ver se... No, yo mismo no las conocía. Bueno, en ese estado de duermevela al que te has referido se produce un estado modificado de conciencia, que es eso que la ciencia contemporánea llama estado alfa. Es casi una experiencia religiosa. Tú que eres un ateo recalcitrante, al mismo tiempo tu libro tiene una dimensión religiosa clarísima. Escoges la figura del alfarero, que es la figura del creador del mundo. Este alfarero se pone a fabricar, cuando es despedido del centro comercial, se pone a fabricar muñequitos, que es lo que se atribuía, lo que se le atribuye tradicionalmente a Dios. Es decir, hay una especie de paralelismo entre la novela y la experiencia religiosa. No, mire. La de la creación. La creación es la experiencia más o menos religiosa, mire, yo creo que no es eso. Yo no sé hasta qué punto es que se empezó a llamar religión, o desde cuando empezó a llamarse religión, a algo que tenía, como todos los pueblos, en todas las épocas, sus mitos de creación. Es dudoso, yo creo que es muy dudoso, que en ese momento ya el concepto de religión existiera. Religión es otra cosa. Religión ya es otra cosa, ya es una elaboración intelectual, si quiere. En el tiempo de los mitos, cuando se inventa un mito de creación, sea en el egipcio, Mesopotamia o donde sea, es decir, eso no creo que tenga mucho que ver creo que no tiene que ver con la religión. Uno se inventa cosas, los niños inventan historias. Yo tengo un sobrino que es hijo único y que tiene 4 o 5 hermanos. Se los inventó él, uno que está en Barcelona, otro que está en Sevilla, otro que está no sé dónde, y todos tienen sus nombres. Entonces, esta es una creación, en el fondo es una necesidad de poblar el universo que te presenta como desierto. La religión llega mucho más tarde. Entonces, no se trata de una actitud. Claro que yo soy de este tiempo, entonces soy de un tiempo en que las religiones todavía están ahí, pero aunque yo no sea creyente, yo no puedo decir que esas cosas no existen, están por ahí, y mi cultura, mi educación, incluso mi moral, mi ética, se ha formado de muchísimos elementos, pero uno de ellos es la religión o las religiones. Sería incomprensible que nada de esto apareciera a la hora en que yo, por otra parte, estoy recurriendo a un otro mito, mucho más reciente, que es el mito de la caverna. Yo no sé si Platón lo entendió como un mito. Probablemente nosotros que hemos llamado aquello un mito más. Pero de todo esto se hace la obra literaria y la obra de arte en general. Vamos al fondo de la cuestión. José, cuando yo hablaba de dimensión religiosa de tu libro, quería decir lo siguiente. Etimológicamente, religión viene de religare, es decir, de la tentativa de volver a unir lo que inicialmente estuvo unido y luego se separó. En el caso de la dimensión estrictamente religiosa, esto se refiere pues a la separación entre el reino de los cielos y el valle de lágrimas, etcétera, etcétera. Pero, sin embargo, en la dimensión puramente etimológica de la palabra, lo que este libro, entre otras muchas cosas, viene a proponer es religar a los seres humanos entre sí, que inicialmente estuvieron o no estuvieron unidos, no lo sabemos, pero que convendría que estuvieran unidos. Y mire, y eso es lo que más me interesa. Mira, en los cuadernos de Lanzarote hay una frase en un momento en que yo digo esto, que algún teólogo consideró que era una definición perfecta hasta donde se puede hacerlo, ¿no? Y yo digo ahí lo siguiente: Dios es el silencio del universo y el hombre es el grito que da sentido a ese silencio. En el fondo, lo que me importa a mí es el hombre que da sentido a las cosas, incluso al silencio del universo, para llamarlo Dios. El hombre es lo que me interesa. Y lo me interesa en lo horrible que es, en los
extraordinario, lo maravilloso y lo estupendo y todo lo más que puedes decir, en lo cruel, en lo compasivo, en todo eso, lo que es el hombre, esto de que estamos hechos. Y ahí está, si en la formación del hombre entró esa idea de un Dios, pues el Dios aparece. Pero para mí no es fundamental, lo fundamental no es eso. Y cuando tú dices que en el sentido etimológico de religar, ligar, mantener ligado a, pues en el fondo es la utopía, quizá la única que queda en este momento, que es la posibilidad de ligar, no todos los hombres, porque eso no se puede, pero un mayor número, para cambiar las cosas, para cambiar el mundo. Eso es lo que yo me propongo a la hora de escribir un libro, y en este caso estas 3 últimas novelas que tienen ese objetivo mucho más claro. José, este mundo que describes en La caverna, esta vida no vivida, esta realidad virtual, ¿es un destino ineluctable o podemos escaparnos a él? Te lo pregunto, entre otras cosas, pensando en la última frase demoledora, terrible, no reveló nada al leerla, de la novela, que después de que haya aparecido en esa caverna que es el centro comercial, otra caverna, la caverna de verdad, con C mayúscula, al final, después de todo eso, la última frase del libro es un cartel que se coloca en el centro comercial y que dice, en breve, apertura al público de la caverna de Platón. Atracción exclusiva, única en el mundo, compre ya su entrada. Es decir, si incluso una denuncia como esta se convierte en algo que potencia el sistema. Yo en todas las revoluciones en las que yo me he metido en mi vida, y me he metido en unas cuantas, José, al final se han convertido en transferencia comercial. Por ejemplo, la de los hippies. Claro. Acabamos convertidos en objetos de consumo, nuestras ropas, nuestras músicas, nuestras ideas, todo. Entonces, ¿qué podemos hacer? Claro que sí. Si incluso tu libro se va a vender en los centros comerciales. No, mira, inevitablemente. Claro. Es decir, mi libro se va a vender en todos los locales donde se vende un libro. Si en los centros comerciales hay librerías, es donde más se vende. Yo digo, para aliviar eso que es una situación bastante paradójica, claro, pero lo que yo digo siempre es eso, no se van a vender en los centros comerciales, se van a vender en librerías que están en los centros comerciales. Bueno, pero eso es lo de menos. Lo grave no es eso, sino... Eso es la anécdota. La categoría es lo de que la caverna se convierte en una atracción. Y se convierte. Pueden convertirlo en todo. Es decir, lo han hecho. ¿Y por qué no lo harían ahora? Pero cuidado. Eso tiene dos sentidos. Compre ya su entrada o para, sencillamente, ir a conocer la caverna de Platón, a visitarla, a saber cómo es, o para quedarse. ¿Usted quiere quedarse? Pues entonces compre su entrada. ¿Usted no quiere quedarse? Pues entonces que se vaya como Cipriano, derrotado, vencido, porque Cipriano Algor y su familia no son vencedores, son perdedores, pero se van de un mundo, pueden decir que mi reino no es de este mundo, y se van. ¿A dónde? No lo sé. Quizá a la derrota definitiva, o quizá a algo que sea, no diría el triunfo, pero por lo menos la sobrevivencia. Y de esto te quiero decir, nosotros, muchos de nosotros, ahora mismo, no somos más que sobrevivientes. José, uno de los largos brazos de los centros comerciales, la publicidad. Venga, la publicidad. Seguimos en negro sobre blanco y no en blanco sobre negro, como dicen, vayan ustedes a saber por qué casi todas las personas del diablo mundo ya lo hagan por escrito, ya lo hagan oralmente al referirse a este programa. Lleven cuidado con ese lapsus y aplíquenle lo que Freud decía en su libro Psicopatología de la vida cotidiana. Es la tercera vez que José Saramago ocupa íntegramente el tiempo de nuestro donoso escrutinio. En las 2 ocasiones anteriores vino para charlar respectivamente de su ensayo sobre la ceguera y de todos los nombres, y ojalá haya una 4ª vez, y una 5ª, y una 6ª, no le pongamos límites a la providencia ni a las musas. Estábamos hablando con Saramago de su última novela, La caverna, publicada por Alfaguara, pero antes de seguir haciéndolo, vamos a escuchar todos juntos, él, ustedes y yo, lo que la esposa y algo más de Saramago
la periodista y algo más sevillana y también un poco granadina. Pilar del Río nos dice a propósito de la aventura corrida por ella en más de una ocasión de traducir al castellano lo que en portugués escribe su marido. En la primera página, en la portadilla interior de la caverna, se lee traducción de Pilar del Río. Y en la página siguiente hay una dedicatoria que reza a Pilar. Se trata de la misma persona que va a aparecer ahora en la pantalla y a la que formulo desde aquí mi primera pregunta. Pilar, ¿juez y parte? Parte. Yo prefiero que el juez seas tú, que espero de ti que seas un buen juez. Y parte porque siempre en todas las cosas de la vida me gusta participar a tope. Pues sin embargo es inevitable, creo yo, cuando estás traduciendo un texto, como en este caso la novela de tu marido, bueno, tener opinión sobre ella y a lo mejor caer en la tentación de formularle alguna observación. No sería tan insensata como para formular una observación a un escritor que está haciendo su obra, y la obra en principio de un escritor, y tú lo sabes bien, es entre él y él mismo. Juzgar el trabajo de otra persona, sí, claro, se puede hacer, pero yo creo que en el caso de José me gusta tanto lo que escribe y cómo escribe que más bien que juzgarlo, lo que trato es de salir a flote de ese trabajo. Navego en su obra, y lo que trato es de mantener la cabeza y no perderme en el torbellino de su obra. Yo te lo preguntaba, Pilar, por lo que ahora te voy a decir. Yo creo que es muy importante para un creador estar seguro de sí mismo, al menos en el momento en el que está escribiendo, en el que está creando. Dios, me imagino que no titubeó si es que creó el mundo. Entonces, yo estoy tan segura de eso, porque tardó 7 días total para lo que hizo. Igual es que no está tan seguro. Tardó mucho menos de lo que ha tardado José Saramago en escribir la novela. Pero quiero decir, yo por ejemplo cuando estoy escribiendo un libro, escondo por la noche, incluso a veces en una caja fuerte, el original, para que los miembros de mi familia o mis amigos no puedan leer nada de lo que estoy escribiendo, precisamente para evitar que me puedan formular algún juicio que me quitaría, me daría inseguridad. Eso sucede, tú has dicho antes, cuando un escritor está haciendo su obra. ¿Tú traduces cuando la obra está terminada o lo vas traduciendo al hilo de su redacción? La voy traduciendo al hilo de su redacción. Y José todas las noches, cuando termina su trabajo, me baja sus 4 folios, y que yo estoy esperando en mi estudio, que tú conoces bien, que está en la planta de abajo del de José, y los leo con muchísima emoción. Y es como esos 4 folios como si ya fuera una obra acabada. ¿Y esos 4 folios son definitivos? ¿No puede suceder que luego, releyendo el total de la obra, modifique cosas? Puede suceder y sucede, y entonces yo vuelvo a la traducción y modifico lo que él ha modificado. Pero sigue siendo una obra individual la de José, y yo simplemente estoy tratando de poner en otro idioma lo que él ha escrito en solitario. ¿Sugerencias? Pues mira, yo no sé si a José le va a gustar que cuente esto, pero sí que ha habido una. Pero era en la traducción. La última palabra de la novela, tal como estaba escrita en portugués, en español podía significar lo mismo, pero a mí no me gustaba que esa palabra fuera la última. Y sobre todo no me gustaba no por la traducción en sí, sino porque un amigo común está siempre esperando a que José ponga la última palabra en la novela para luego él, a partir de ahí, o hacer un poema, o hacer un relato, o hacer algo, que es nuestro amigo Juan Cruz. Entonces, yo decía, ¿cómo le voy a dar esta palabra que en principio y fuera de contexto se puede entender mal? Y entonces busqué otra solución en castellano, y a José le gustó más, y ya había entregado él su novela, y llamó al editor portugués y le dijo, oye, la última palabra la vamos a cambiar por un sinónimo, que también en portugués podía sonar mejor. Es la única interferencia en toda la vida. Bueno, la única interferencia, y ahora vuelvo a la pregunta del revés. Él, que al fin y al cabo, además de hablar y de escribir en portugués, también habla en castellano, ¿te hace observaciones a ti sobre la traducción? ¿Te discute alguna de las soluciones que tú vas encontrando? De la mañana a la noche. O sea, es horrible. Yo le digo al arquitecto, pero ¿no pudiste poner las escaleras para subir al estudio de José desde otro cuarto que no fuera mi estudio? Porque cada vez que pasa, mira por encima del hombro la máquina. Es que en castellano no tenéis esa palabra, y yo no sé si la tenemos. Si yo he dicho esto y lo he dicho así, ¿por qué no procuras, por qué das la vuelta y lo pones por activa si yo lo tengo puesto por pasiva? Y yo, porque me parece que queda mejor. ¿No te das cuenta que yo en portugués también lo podía haber puesto? Me discute rigurosamente todo,
Pero mira, en nuestro matrimonio es lo suficientemente sólido como para que la relación profesional no lo deteriore. Yo te lo preguntaba justamente, Pilar, porque yo en cierta ocasión, una sola vez en mi vida, pasé por un trance semejante. Mi mujer de entonces, te estoy hablando de finales de los 60, tuvo que traducir una serie de artículos sobre Japón que yo había escrito para un periódico italiano. Ella era italiana y realmente fue, yo creo que el periodo de mayor conflictividad en mis relaciones con ella. Yo me enfadaba muchísimo, me iba de casa, daba un portazo, volvía, en fin, todo el santo día discutiendo. Veo que en todas partes cuecen estas habas. Sí, no, eso es terrible. Sobre todo porque esa seguridad que tú tienes en tu texto que te hace llevarlo a la caja fuerte, la tiene José en las comas que pone, las palabras que elige, los tiempos verbales, y con esta cosa de que el castellano es tan cercano, pues casi que yo creo que de alguna forma el autor, esto es una broma, es una exageración, evidentemente no es así, pero casi que lo que le gustaría sería una transcripción literal. José ama mucho sus palabras y ama y tiene una seguridad rotunda en lo que ha hecho. Y como el alfarero a sus cacharros. Efectivamente, ¿no? Claro. Efectivamente, es un artesano. Y yo tengo que reconocer que estoy muy mal formada, porque en el fondo lo que yo soy es periodista, y los periodistas no amamos las palabras, las maltratamos, las despreciamos, nos da igual poner una que otra, lo que tú quieras. O sea que es terrible. Estoy aprendiendo mucho de eso. Bueno, tú has pronunciado una palabra cercanía, y yo creo que es más difícil traducir de una lengua cercana, por supuesto, porque se corre el riesgo continuamente de que se te cuelen expresiones que no son correctas, que traducir del sueco o del chino. Sí. No, yo digo que si tuviera que nacer otra vez, quiero traducir a autores japoneses del siglo XV. Que no tenga el autor detrás diciéndome ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y luego de un idioma que no se parezca en nada y que pueda hacer con toda libertad lo que quiera. Pilar, tú que has traducido ya varias novelas, las últimas al menos, de Saramago, tú, desde dentro, desde la traducción, ¿aprecias algún cambio de estilo, sutil o no sutil? Absolutamente. Y no es nada sutil, es manifiesto y es obvio. Y además José lo tiene reflexionado. Pronunció una conferencia en Italia hace unos años, que está recogida luego en libro, por cierto, en un libro bellísimo, que a ti que eres bibliófilo te encantaría tenerlo, que se llama La estatua y la piedra. Y José dice que si de alguna forma en la primera parte de su obra le interesó describir la estatua, con todos sus oropeles y con toda su riqueza, ahora en este momento de su vida le interesa básicamente la piedra de la que la estatua está hecha. Entonces, el estilo de José ahora mismo es mucho más seco, mucho más concreto, mucho más certero. No hay concesiones a la belleza formal que a lo mejor algún lector puede pensar, desde que está traduciendo esta, el estilo de Saramago se ha empobrecido. No, es que el estilo de Saramago ha cambiado y no me parece que se haya empobrecido, por el contrario. Yo creo que ha ganado en una carga poética, es decir, yo sí que pienso que en este momento, sin concesiones formales, está en la poesía pura, en la línea recta. En la novela, o al menos en la traducción de la novela, abundan en el léxico los arcaísmos. Por ejemplo, soturna, amasia, esmorecerá, primordio, alpente, mafra, baza, embelecando. Son palabras hermosísimas. Y yo creo que, como no conozco el original portugués, pues te lo pregunto, no lo sé, yo creo que esas palabras están también en el original, son también arcaísmos en el sentido de que en la medida en que José está defendiendo un mundo ido, un mundo que desaparece frente a esta invasión de la ultramodernidad, hay también como un recalcar las viejas palabras que no debemos olvidar. Sí, y bueno, José a lo largo de todo su libro, y eso es una característica que siempre le destacan en Portugal, tiene un vocabulario riquísimo y él no acepta que haya palabras arcaicas o palabras no arcaicas, todas sirven para expresar en determinados momentos determinadas cosas. Entonces eso a mí José me lo ha contagiado. Y cuando encuentro alguna de estas palabras, que yo no sé si arcaica o no, pero de luego rarísima, bueno, pues si encuentro un solo diccionario, con que un solo diccionario me las justifique y me las encuentre, las mantengo y las defiendo, porque creo que también una obra literaria sirve para mantener y para enriquecer el lenguaje, que si no en la vida cotidiana vamos empobreciendo cada día. O sea que es una apuesta. Pilar, una sola y última pregunta de carácter personal. Tú conociste a Saramago cuando él tenía, si no estoy equivocado, 63 años. Tú eras mucho más joven y lo sigues siendo. 64, más a mi favor. Sí, pues yo lo voy pillando cada día. Más a mi favor. El protagonista de la novela, Cipriano Albor, tiene justamente 64 años, que por cierto, son los que tengo yo también. Ese protagonista, José también, ese protagonista de la novela en un determinado momento conoce a otra mujer, más joven, Isaura,
y bueno, se enamoran, y etcétera, 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 y ese personaje se rejuvenece, hasta tal punto que vuelve a echarse al camino, que vuelve al principio, que vuelve a reiniciar la existencia. Ahí hay algo autobiográfico, hay algo de Pilar del Río en Isaura, y por supuesto de Saramago en Cipriano Algor. Pues, coinciden las fechas, ¿no? Coincide la cronología. No sé, pero si esa pregunta sí que me gustaría que se la hicieras a José, y si te la responde y te responde que sí, pues yo estaré muy contenta. Yo sí que creo que cuando, que somos todos seres solitarios, pero cuando nos podemos apoyar en otra persona porque encontramos a la otra persona, yo sí que creo que ambos encuentran más fuerza para poder hacer un corte de mangas a lo políticamente correcto, al mundo con todas sus pompas y sus obras, y poder decir, ahí os quedáis, amigos, que yo voy a ser yo, y aquel grito del que hablábamos antes, en mi hambre mando yo, pero no vais a mandar vosotros, pues que se puede decir en mi hambre mando yo con muchísima más alegría si se va codo a codo con otra persona. Eso quiere decir, Pilar, que ese horizonte indefinido que asoma en las últimas páginas de la novela, cuando los personajes de la novela emprenden un nuevo camino, al fondo de ese horizonte hay algo concreto que se llama Lanzarote. Al fondo de ese horizonte, en el fondo, al fondo, está lo desconocido, lo que no sabemos qué es, porque es que venimos de un sitio que sí sabemos lo que es, y es que nos están tratando de machacar, que quieren que seamos unos autómatas, que quieren que pensemos igual, que quieren que les demos valor a determinadas cosas y nada más que a esas determinadas cosas, que a los que pensamos de otra manera nos llaman ilusos, tontos, fuera del tiempo, que para insultar en este tiempo se llama a una persona Quijote. Bueno, pues a todos esos que piensan así, corte de manga y caminar, y al fondo Lanzarote o lo que sea, a lo mejor una barricada, tampoco lo sé qué es lo que hay, pero desde luego quedarse complaciente y como un bobo esperando a que te sigan organizando la vida, mira, no. José, alguacilada, Pilar del Río, ¿qué te parece lo que ha dicho? ¿Consientes, disientes? Sí, yo lo que él ha dicho, y lo ha dicho muy bien, y quizá mejor que si fuera yo a decirlo, sobre las circunstancias, sobre el trabajo. Es cierto que él quizá se ha quedado un poco como andaluz que es, los conflictos entre nosotros a la hora de debatir sobre una palabra u otra, porque yo podría decirlo que si yo me quedara todo el día en mi despacho arriba, en el piso de arriba, a lo mejor no pasaría nada o pasaría mucho menos. Pero lo que ocurre es que cada vez que yo bajo, él me pregunta, tiene siempre una duda para ponerme. Entonces, si yo no bajara, no habría dudas. No es así, claro. Yo creo que lo hemos hecho bien. Hay una tensión, claro, eso está clarísimo, y lo que yo estaba diciendo, que yo defiendo mi texto. Pero lo que yo no estoy de acuerdo, eso no estoy de acuerdo, es cuando él ha dicho que a lo mejor a mí me gustaría una traducción literal. Mire, yo he sido traductor y estoy muy consciente de lo que peor que se puede hacer un autor a la hora de traducirlo es traducirlo literalmente, porque matas definitivamente la obra. Entonces yo no creería nunca. Lo que sí hay una reivindicación que tiene mucho que ver con nosotros. Ella a veces me decía, pero eso en español no lo decimos. Y yo le preguntaba siempre, ¿no lo decís? ¿Por qué? Porque no existe, porque no está en el diccionario. No, sencillamente porque no lo usamos. Pero, Pilar, yo diría, en portugués hay una cantidad de cosas que yo escribo que tampoco se dicen, que tampoco se usan. Pero lo que hay que plantearnos es esto, ¿y por qué no volver a usarlas? Vamos cada vez reduciendo más nuestro vocabulario. A la hora de reducir el vocabulario, los conceptos, acabemos por perder incluso, en el caso de los sentimientos, por ejemplo, porque si tú no conoces el concepto de bondad, o el concepto de belleza, o algo así, acabarás por no te dar cuenta de que una cosa es buena y otra cosa es bella. Entonces, en esto hemos efectivamente discrepado un poco, pero lo que cuenta es el resultado final y el resultado Bueno, siempre se ha dicho en italiano, José, traductor traidor, no te ha traicionado, Pilar. No, mujer.
En la medida en que todos los traductores traicionan, seguramente ella ha traicionado, como yo he traicionado cuando he hecho traducciones. Pero es necesario traicionar algo para que la obra sea en un idioma distinto, para outra cultura, lo que, en princípio, el autor ha querido para su propia cultura y para su propio idioma. Y este libro se lee como si hubiera sido escrito en castellano. Vamos a meternos de nuevo en la caverna, o quizá en las cavernas, porque en esta novela yo creo que hay varias cavernas concéntricas. Está la alfarería, que es una especie de caverna donde el Cipriano Algor crea sus muñecos. Está la caseta del perro, que es otra especie de caverna. Está los grandes almacenes, que ya de por sí funcionan como una caverna en la que casi no hay ventanas, por ejemplo. Y luego está la otra caverna, la que tú antes has dicho, en fin, con C mayúscula, la caverna de verdad, la caverna más importante, que es la que aparece en el sótano de ese edificio que son los grandes centros comerciales. Y hay otra caverna. Y la otra caverna es la que contiene todas las cavernas, que es el cráneo humano. Y hay otra caverna, que también contiene bastantes cavernas, que es la vagina del personaje femenino central de Isaura. Sí, pero bueno, eso yo no llamaría exactamente una caverna. Puedo decir una cantidad, hay muchas palabras para designarlo, pero yo no llevaría una caverna por esto, porque si es una caverna, para ponerlo así, donde se entra y donde se sale y donde se entra. Y esto ininterruptamente. Es así, no tan interruptamente. Bueno, dentro de un momento vamos a hablar de esa caverna que tú has mencionado, la del cerebro, pero antes vamos a hablar de la otra, de la que aparece en los sótanos del edificio. Eso se produce casi al final de la novela, y yo creo por las críticas que hasta ahora han aparecido de tu novela en los medios de información españoles, yo creo que la mayor parte de los críticos no se han dado cuenta de la importancia que tiene la aparición de esa caverna, que ocupa muy pocas páginas en el libro, ¿no? Te lo digo porque, y me parece que esto te lo dije ya cuando estuvimos hablando de todos los nombres, que tus novelas, a mi juicio, se corresponden con el planteamiento, con el esquema de la tragedia griega. En la tragedia griega había un planteamiento de la trama, con un distanciamiento del espectador respecto a ella, y luego poco a poco, a lo largo de la novela, se producía lo que los griegos llamaban la anagnórisis, el reconocimiento. El lector o espectador se daba cuenta de que no estaban hablando de un señor ajeno, sino de que estaban hablando de él mismo. Y entonces, al producirse ese reconocimiento, estallaba la famosa catarsis. Bueno, clarísimamente, estas dos últimas fases, la del reconocimiento, la anagnórisis y la catarsis, están en el momento en que Cipriano Algor descubre esa otra novela. Es el momento en el que él vuelve al camino, en el que él despierta, en el que lo álgido se transforma en febril. Mire, es cierto que alguna crítica no se da cuenta, no se ha dado cuenta y lo ha tomado como algo casual, sin más consecuencias. Pero la operación es muy sencilla. Si se quita la caverna de Platón de la novela no tiene Efectivamente. no tiene mucho, es decir, tiene algún sentido, pero no lo tiene. Es el corazón de la novela. El corazón de la novela es el encuentro, es el encuentro de lo que de alguna forma está supuesto, está implícito a lo largo de toda ella, de toda la novela, pero que si no se encontrara, si no estuviera allí, yo tendría que plantearme se debería publicar esa novela. Lo que da sentido real a la novela es el descubrimiento por debajo del centro comercial, que es una caverna, está lo que le da todo el sentido, que es el encuentro, retomando el mito platónico, de la gente que está mirando al fondo de la caverna, atada, maniatada, sin poder moverse, viendo no ya sombras porque son personas muertas, pero han estado allí viendo sombras. Y sin eso, la novela podría defenderse a sí misma, pero no como ella puede defenderse. Sorprende especialmente que haya personas que no reparan en que esto no es anécdota, sino categoría, porque tú lo dices muy explícitamente, o lo dicen tus personajes. Página 436. Esas personas somos nosotros, dijo Cipriano Algor. Claro. ¿Qué quiere decir? Y luego, en la página siguiente, la 437, siempre Cipriano Algor dice: decidiréis vuestra vida, yo ya he decidido la mía. No voy a quedarme el resto de mis días atado a un banco de piedra y mirando a una pared. Es decir, reconocimiento y catarsis, clarísimo, ¿no? Está ahí. Entonces me cuesta un poco
de trabajo entender como una lectura más bien superficial no se da cuenta que no es una anécdota más que está allí, es el núcleo duro de la novela, es el encuentro, así ni siquiera le llaman descubrimiento, el encuentro de Cipriano Algor con la caverna real, efectiva, mítica, si quieres, pero que es la caverna donde vivimos todos. Vamos con la otra caverna, con la del cerebro. Te voy a formular una pregunta larga, luego expláyate tú, José. En una de las muchas entrevistas que te han hecho con motivo de la aparición de este libro, tú has recordado la frase de Marx cuando decía: si un hombre es formado por las circunstancias, entonces hay que formar las circunstancias humanamente. Lo que yo te pregunto es, todas las revoluciones que hasta ahora se han intentado en la historia de la humanidad han fracasado. No habrán fracasado precisamente por esa caverna del cerebro. Quiero decir, no sirve de nada modificar las circunstancias exteriores del ser humano mientras no modifiquemos las interiores. Yo creo que hay una gran revolución pendiente que es doble y que es cerebral. Por una parte, conciliar el hemisferio derecho con el hemisferio izquierdo, es decir, lo masculino con lo femenino, llegar a no ser ni varones ni mujeres, sino seres humanos, andróginos, por así decir. Esa sería una revolución pendiente. Y la otra, siempre cerebral. Hace poco Luis Racionero, en una tercera página del ABC, decía, literalmente me parece, somos un cocodrilo viviendo dentro de un cordero que a su vez vive dentro de un homínido. Es decir, el cerebro tiene tres partes, que es el cerebro reptiliano, que sería el cocodrilo, luego el córtex, que es lo que tenemos en común con los grandes mamíferos, y luego el neocórtex, que es lo específicamente humano. No podremos hacer ninguna revolución, creo yo, por mucho que modifiquemos las circunstancias exteriores, si no conseguimos eliminar del hombre, o por lo menos dominar el cerebro reptiliano, que es el del miedo, que es el de la agresión, que es el de la huida, que es el de todas esas cosas. Mira, Konrad Lorenz, el etólogo, escribió algo que me parece interesantísimo, que es esto. Él ha dicho: he descubierto el eslabón entre el mono y el ser humano. Somos nosotros. Es un eslabón, según Lorenz. Cuando Karl Marx decía que si las circunstancias humanas son formadas, si las circunstancias son formadas humanamente, entonces sí, se puede formar, tener hombres humanos. Si el hombre es formado por las circunstancias, entonces hay que formar las circunstancias humanamente. Seguramente no olvidaba que no es suficiente la vivienda, la educación, la higiene, la salud, todo eso, que no es suficiente. Seguramente que no lo olvidaría. Tú has dicho, y es cierto, que todas las revoluciones han fracasado, pero han fracasado por una razón muy clara, porque al poco tiempo se convierte en algo que no tiene nada que ver con los motivos ni con las razones por que la revolución ha sido hecha. Y si quieres un ejemplo, tienes la más cercana, la revolución soviética, que al cabo de pocos años ya era otra cosa. Entonces, no es por la revolución, es por el uso que se hace de los principios que llevaron, o las causas, los motivos que llevaron a la revolución. Entonces, lo que pasa después ya no tiene nada que ver con las circunstancias, con la formación humana de circunstancias. La revolución se propone eso, pero al cabo de un tiempo las cosas se convierten en su contrario. Imaginar que si podemos reformarnos humanamente, como has dicho, una reformulación o una reformación interior, viviendo en un mundo como estamos viviendo, me parece la utopía de las utopías. Lo que hay aquí empieza por un problema, en mi opinión, fundamental. Toda la educación es una educación para la guerra. El ser humano no ha sido nunca educado para la paz en ningún momento de la historia. Las religiones no sirven para nada. Para acercar los humanos unos a los otros, no, al contrario. Para separarlos, para hacerlos enfrentarse, degollarse, torturarse y todo eso. Esto es para lo que han servido, lo que supuestamente es
el nivel más alto de la capacidad de idealización humana, que es el Dios y todo lo que lo rodea. La gente parece que no se da cuenta de que matar en nombre de Dios, y la religión siempre ha matado en nombre de Dios, es hacer de Dios un asesino. Y más, en mi opinión, ningún Dios que se respetara debería permitir, si pueden permitir algo, que un solo ser humano diera la vida por él. No hay ningún motivo para que un ser humano dé la vida por Dios. ¿Dónde está Dios? Cuando no haya más seres humanos, seguirá existiendo Dios. ¿Para qué? Y sobre todo, ¿para quién? Entonces, hay un problema de educación del ser humano. Pero ¿quién es que va a educar el ser humano? No hay otros para educarlo sino el ser humano. Entonces, una exigencia ética que fuera una dominante en la vida de cada uno de nosotros, en los medios que tienen que intervenir, no estoy hablando ahora de los medios como los médicos de comunicación, de todos los medios que intervienen en la vida social. Si hay una pauta ética por donde uno tiene que regirse, que no es ni una ley ni un decreto, es simplemente el reconocimiento de que fuera de la ética no podemos existir, nos convertimos en bestias. Es decir, somos unas bestias. Lo mejor que podemos cada uno de nosotros, ¿a dónde podemos llegar? Lo mejor es dominarla, mantenerla atada. Y algunos lo consiguen, y otros no quieren. Otros, al contrario, son provocados a desatarla. Y el mundo es como es. Entonces, lo que pasa es que el mundo nos é presentado como si no pudiera ser de otra manera. Todo apunta a eso. El mundo es lo que es porque no podría ser distinto de lo que es. Entonces no tenemos más remedio que aguantar y resignarnos. Pero el mundo puede ser distinto, ¿y por qué no? Sin embargo, José, en lo tocante a las revoluciones, y se lo pregunto al comunista, José Saramago, yo creo que hay un cambio de talante, algo que añade tu novela La caverna en este sentido. Revolución francesa, se toma la Bastilla, se asalta el poder. Revolución soviética, se toma el Palacio de Invierno, se asalta el poder. Aquí, en cambio, ya no hay una propuesta de asalto al poder. Quizá porque no la juzgas posible en las circunstancias actuales. Aquí, al final, esas 4 personas que deciden dar la espalda al centro comercial y marchar hacia un horizonte indefinido pero propio, lo hacen a título individual. Incluso se refugian en ese ámbito tan individual que lo ha sido siempre la familia. No la familia por ser... No hay una propuesta de asalto al poder. No, hay una propuesta de salvación individual. No, mira, digamos, yo no diría tanto, pero lo que está claro es que el poder ahora es inaccesible. Tú no puedes asaltar al poder. Tú puedes derrumbar un gobierno, pero no puedes derrumbar el poder que efectivamente gobierna el mundo en las circunstancias en que estamos viviendo ahora. Mañana... Bueno, luego la actitud revolucionaria cambia. Mañana no lo sé. La actitud revolucionaria cambia, pero la actitud revolucionaria está cambiando. Mira lo que está pasando en el mundo, en los movimientos que en otro tiempo a lo mejor salían a la calle armados y que ahora no lo hacen, porque saben y se sabe que serían llevados, serían aplastados inmediatamente. Ahora hay que minar el sistema de otra forma. Y cuando yo efectivamente en mis libros, en los últimos libros, yo regreso a la persona, no al individuo, a la persona, regreso sin haberla abandonado nunca. Si miramos a las novelas y a lo que yo he hecho antes, las personas están allí. Pero es cierto que hay una diferencia entre el levantado del suelo con los movimentos campesinos y todo eso y lo que está pasando ahora, porque el mundo ha cambiado. Entonces cuando yo, como Pilar ha dicho, que yo no estoy describiendo más la estatua, sino tratando de entrar en la piedra, en el fondo es eso, entender y llegar a lo más íntimo del ser humano. José, hemos hablado de un montón de cavernas y se nos ha olvidado hablar de otra caverna, creo yo, que es importantísima, y es la caverna en la que en estos momentos, una paradoja más, nos encontramos, la televisión. ¿Es también eso una caverna? La gente que asiste al espectáculo de la vida, de la historia, del mundo, a través de una pantalla de televisión, cree que eso es la realidad, pero eso no es la realidad. No, pero nadie lo sabe mejor que los profesionales de la televisión, que son fabricantes de una realidad ilusoria, ¿no? Ellos lo saben, pero mira,
En el fondo, eso no es muy distinto cuando tú escribes una novela, estás inventando un mundo que tampoco está en la realidad. La diferencia está en que en una novela, la novela nunca te presenta un mundo que no está en la naturaleza, que no está en la realidad. Esa novela te sirve para acercarte más a la comprensión de lo que te es exterior. En el caso de la televisión, de los vídeos, de todo eso, de toda esa parafernalia que nos rodea, al contrario, será para aislar-nos, encajar-nos dentro de um mundo, que todo ele é um mundo fabricado, al igual. Edmonton, essa praia não existe verdadeiramente. Está ali, te mojas en el agua, pero no existe, es una creación totalmente virtual. No totalmente virtual porque ele es material, pero al concebirla y maquinarla se convirtió en virtual. Si ahí se describe un acuario virtual, que existe, si quieres vas ahí a la calle y lo compras, puedes tener en tu casa un acuario sin peces, sin agua, sin olor, sin nada de eso, pero lo tienes. Hay una frase de Jung que yo creo que podría campear perfectamente al lado de la dedicatoria a Pilar en la primera página de esta novela. Esa frase dice: la vida no vivida es una enfermedad de la que se puede morir. Hemos fallecido todos, o muchos de nosotros, de una vida como no vivida. Y eso está pasando, la enfermedad mortal, pero quizá Jung no ha añadido esto. Es una enfermedad de que se muere antes que efectivamente llegue la muerte. La muerte llega cuando uno ya está muerto, porque no ha vivido, porque ha vivido una vida. Eso es la caverna, eso es vivir en la caverna, estás ya muerto, ¿no? Estás encadenado y mirando a una pared. Estás ya muerto. El noble oficio de pensar, que es la cosa más maravillosa que el ser humano ha inventado para sí mismo, lo estamos simplesmente dejando. No estamos pensando sencillamente. Lo tenemos aquí, esto. El instrumento está aquí y hay que pensar. Para decirlo como yo dije, volver a la filosofía. Volver a la filosofía. Yo también, mientras leía la novela, zumbaba continuamente en mi cabeza algo que presencié en cierta ocasión, quizá lo has visto tú también, en el jardín, en el parque zoológico, en la casa de fieras del Bronx, en Nueva York. ¿Has estado en el...? No, bueno, pues si vas allí, en la entrada hay una especie de enorme maqueta, de enorme catafalco, porque es un catafalco en el cual, entre otras cosas, se ve una ventanita de números digitales de estos, que va contando las especies animales y vegetales que se van extinguiendo en ese mismo momento en el planeta. Esos números digitales pasan mucho más deprisa que el cuentakilómetros de un coche cuando vas a 150 kilómetros por hora por una carretera. Bueno, en tu novela está muy presente eso, ¿no? En tu novela hay esa tentativa, y lo dices también explícitamente, dice, nada es inútil, no hay que tirar nada. Lo que ahora parece que nos sirve puede servirnos en el futuro. Tenemos que escuchar las viejas palabras, lo hemos hablado con Pilar del Río, tu novela está llena de viejas palabras, tenemos que salvar los viejos materiales, tu novela está tratada con muy pocos mimbres y muy sencillos, los del amor, los del miedo, los de, en fin, los de la vida tal como ha sido siempre. Incluso salvar a las personas viejas. Se dice cada vez que en África muere un anciano, es una cultura que se acaba. Porque lo que era su memoria se acabó, no ha sido transmitida. Y esto es lo que está pasando. Estamos viviendo en una cosa que llamamos presente, como si el pasado no fuera el padre del presente. Lo despreciamos lo que pasó. Por eso hablamos tan poco, por eso hablamos tan mal, por eso pensamos tan deficientemente. Y no es porque yo sea un genio, yo no estoy aquí para decir, vosotros no pensáis, yo sí pienso. No, yo sigo pensando, y hay muchos que han dejado de pensar, sencillamente. Aunque mis colaboradores me están haciendo señales frenéticas porque estamos fuera de tiempo para que termine, tengo que decirte, que preguntarte, que plantearte dos o tres cositas todavía, José. Yo estuve hace cosa de un mes en Praga, nunca había estado en Praga, me imagino que tú conoces bien Praga. Bueno, Kafka es uno de los nombres inevitables de referencia, sobre todo de tus tres últimas novelas, y la verdad es que ese centro comercial que tú describes en la novela se parece bastante, salvando las distancias, a lo que en Praga se llama el Castillo, ese barrio superior, maravilloso, precioso que hay, en el cual también era una especie de centro comercial, y había la iglesia, el museo, los salones de conciertos donde se reunía la gente, la vida social, la callecita convertida hoy en una especie de centro comercial donde estaban los alquimistas, donde estuvo el propio Kafka trabajando, ¿no? Es un paralelismo que me ha llamado mucho también la atención. Yo no sé
sé si tú lo tenías en la cabeza cuando... No lo tenía en la cabeza, pero en el fondo las últimas palabras de la novela, compre ya su entrada, lo explican todo, ¿no? Es decir, compre ya su entrada al castillo de Praga, a la Rua de los Alquimistas, a la casa, a la vivienda esa donde vivió Kafka durante un tiempo, y todo eso, compre su entrada. Es decir, nos hemos convertido en una población de turistas. Vamos a las cosas como turistas, no como quien busca el conocimiento. Se ha convertido todo en un parque temático. Un parque temático y nada más. La segunda cosa que quería decirte antes de terminar, la ha dicho en realidad Darío Villanueva en la crítica que hizo de tu novela en El Cultural, me parece que era el suplemento del Mundo. Le llamaba la atención, y a mí también me la ha llamado, tu novela es consanguínea del Mundo Feliz de Aldous Huxley, del Fahrenheit de Ray Bradbury, del 1984, por supuesto, de Orwell, pero cuando estos tres escritores escribieron sus libros, estaban haciendo futurismo. En cambio, ese entorno ya ha llegado. Tú escribes un libro consanguíneo de los que escribieron ellos, pero tu libro es realista, está hablando de algo que ya está aquí. Sí, así es. Ahora, el futuro nos ha alcanzado. No, el futuro nos ha alcanzado y no tenemos más remedio que vivirlo y sobre todo no lo estamos entendiendo. No lo estamos entendiendo en sus consecuencias. Es decir, la novela que no pretende ser una especie de proclama, no, pero por lo menos plantea a dónde vamos. Y más que a dónde vamos, a dónde nos lleva. Sí, eso es lo que te interesa a ti, a dónde nos lleva. A dónde nos lleva. Yo sé quién nos lleva, pero a dónde nos lleva. Pero cabe la rebelión frente a ese pastorearnos, frente a ese llevarnos. Las rebeliones no se acabaron. Pueden cambiar de forma, pueden cambiar de expresión, pero no se acabaron. ¿Qué está pasando y qué va a pasar para que un comunista como tú y un anarco-individualista como yo coincidamos absolutamente en el diagnóstico, aunque quizá los tratamientos de esa enfermedad serían diferentes en tu caso y el mío? Sí, pero tú no te das cuenta que hemos estado coincidiendo. Que ya hemos estado coincidiendo, que no tenemos que plantearnos para mañana, que ya hemos coincidido hoy. Pues eso. Saramago, La Caverna, Alfaguara, donde las cosas están, huelga contarlas, analizarlas, mencionarlas. Ni una palabra más. Negro sobre blanco llega por hoy a su fin. Háganme caso, o mejor dicho, háganselo a este gran señor de la novela del tercer milenio y del segundo. Lean con el detenimiento que merece La Caverna. Asimílenla, digiéranla, metabolícenla, reflexionen y obren después en consecuencia, porque lo que de este libro se desprende es una propuesta moral, una propuesta política, aunque no ideológica, una propuesta epistemológica, una propuesta filosófica y una propuesta vital. No miren después de cerrar el libro hacia otra parte, porque La Caverna habla de usted, del mundo en el que usted vive y del mundo que si no lo remediamos y los políticos no van a remediarlo, se nos viene encima. José, felicidades por el libro y felicidad mucha y muy duradera, felicidad para ti y para tu traductora. Mi mujer, que es mi mujer. Agradecemos al Hotel Palace de Madrid la hospitalidad que una y otra vez nos brinda. Gracias también a todos ustedes por la atención y, eso espero, por la silenciosa complicidad. Pásenlo bien, buenas noches. Todo está en los libros, todo está en los libros, todo está en los libros, todo está en los libros.